A 30.000 pies, los F-22 rodean un avión sin identificación en espacio aéreo restringido. Las armas se fijan. La orden llega. Si no hay respuesta en 30 segundos, derríbalo. Pero justo cuando el dedo del piloto principal se cierne sobre el gatillo, una sola palabra crepita en la radio. Una señal de llamada que no se había escuchado en 3 años. En un instante, la orden de matar se transforma en un silencio atónito porque la mujer en esa cabina fue declarada muerta. Sin embargo, ahora domina el cielo una vez más, portando secretos que podrían destruir todo lo que creían saber. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia de verdades ocultas y redención te dice algo, considera suscribirte para recibir más relatos de coraje extraordinario en lugares inesperados. Los ojos de la controladora senior de Lani Blind se entrecerraron al ver la alerta parpadeante en su monitor. 3 años en el centro de comando de NORAD le habían enseñado a distinguir entre infracciones rutinarias y amenazas genuinas. Esto no era ninguna de las dos. Aeronave no identificada entrando en espacio aéreo restringido sobre la zona de defensa de Alaska, anunció, su voz interrumpiendo el zumbido sordo de la sala de control. Mach 1.4. Sin transpondedor, sin plan de vuelo. El coronel Thaddeus Renwick se materializó junto a su puesto. Su ceño fruncido acentuaba las arrugas de su rostro curtido. A sus 57 años, el veterano condecorado había presenciado suficientes incidentes internacionales para varias vidas. ¿Origen?, preguntó. Los dedos de Delaney revolotearon sobre el teclado. La trayectoria sugiere espacio aéreo ruso, señor. Pero el patrón de vuelo no coincide con ninguna aeronave militar o civil conocida. La trayectoria de la aeronave apareció en la pantalla principal, una línea elegante e imposible que atravesaba la red defensiva, como si estuviera diseñada específicamente para navegar entre la cobertura de los sensores. No responde a ninguna de nuestras llamadas, añadió Delaney. 3 intentos en todas las frecuencias de emergencia. Renwick estudió la proyección durante exactamente 5 segundos antes de tomar una decisión. Desplieguen interceptores. Autorización Zulu 7. En la base aérea Elundorf, la líder de escuadrón Azora Blackwood ya estaba a medio camino de su F-22 cuando llegó la alerta. Algo en su interior la había despertado 20 minutos antes. El mismo instinto que le había salvado la vida 2 veces sobre territorio hostil. «Prepárense», gritó a su escuadrón mientras cruzaban la pista a toda velocidad. Una nave no identificada violaba el espacio aéreo soberano. Reglas de combate. Reducir la fuerza o neutralizar. El teniente Orión Kalewa se puso a su lado. Los rusos pusieron a prueba nuestro tiempo de respuesta de nuevo. Si fueran rusos, querrían que supiéramos que fueron ellos, respondió Azura, buscando en su traje de vuelo para asegurarse de que su amuleto de la suerte estuviera bien sujeto. Una fotografía de su promoción de la Academia de la Fuerza Aérea. 7 mujeres, 6 rostros claramente visibles, uno deliberadamente oculto. Al subir a su avión, Azura vislumbró el cielo de Alaska. Azul claro con nubes dispersas, visibilidad perfecta, condiciones ideales para la caza. A 9.000 metros de altura, manos enguantadas ajustaban los controles con precisión experta. El avión sin distintivos, negro mate y sin insignias, se movía con una gracia que desafiaba su velocidad. Dentro de la cabina, los sistemas ambientales zumbaban mientras el piloto solitario comprobaba las coordenadas en una pantalla distinta a cualquier configuración militar estándar. Una notificación brilló. Interceptores desplegados. El piloto no intentó cambiar de rumbo. Fox 3 en mi ala. Fox 2, mantenga la distancia, instruyó Azora mientras su escuadrón rodeaba al intruso. La misteriosa aeronave continuó su trayectoria inquebrantable, surcando el cielo como si los F-22 fueran solo una molestia. La voz de Azora sonaba firme por la radio. Esta es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se encuentran en espacio aéreo restringido.
Identifíquense de inmediato y sigan a nuestra escolta hasta las coordenadas de aterrizaje designadas. El silencio le respondió. Repito, identifíquense o nos veremos obligados a tomar medidas defensivas. Nada. En NORAD, el coronel Renwick observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento en la pantalla táctica. Última advertencia, líder de escuadrón Blackwood. Entonces, armas libres. Recibido, respondió Azura, aunque algo la preocupaba sobre el patrón de vuelo del intruso. Había un ritmo en sus movimientos, una cualidad distintiva que le atraía la memoria. Aeronave no identificada, esta es su última advertencia. Responda o abriremos fuego en 30 segundos. En el centro de mando, Delaney también lo notó. Un patrón sutil en las minuciosas correcciones de rumbo del intruso. Empezó a consultar registros clasificados de firmas de vuelo. Su autorización de seguridad le daba acceso a archivos que la mayoría de los controladores nunca veían. 20 segundos, contó Renwick. El sistema de puntería de Azura fijó la aeronave. Su dedo se cernió sobre el gatillo. Algo no va bien, murmuró. 10 segundos, llegó la voz de Renwick. En el centro de mando del NORAD, la búsqueda de Delaney dio un resultado. Un archivo con muchos textos censurados, con un nivel de clasificación que nunca antes había visto. Coronel, llamó con voz tensa. Necesito mostrarle algo. 5 segundos 432 la radio crepitó con estática repentina, y entonces una sola palabra rompió la tensión. Fantasma. La mano de Azura se congeló sobre el sistema de armas que la rodeaba. Su escuadrón mantuvo la formación, pero ella percibió su confusión. Repita, exigió, sin apenas confiar en sus propios oídos. La voz resonó, más fuerte. Indicativo de llamada. Autorización Phantom. Estrella Negra Índigo 0. En NORAD, el centro de mando se sumió en un silencio atónito. El coronel Renwick observaba la pantalla que Delaney le había dirigido, mostrando un archivo clasificado con una sola fotografía. El comandante Eloan Frost, el piloto de operaciones encubiertas más condecorado de la historia de la Fuerza Aérea, dado por muerto hacía 3 años. No puede ser, susurró Renwick. La misteriosa aeronave viró repentinamente a la derecha, ejecutando una maniobra tan compleja y precisa que dejó atónitos a los pilotos del F-22. Un movimiento característico que solo un piloto había perfeccionado. Un movimiento que Azura había estudiado durante años, pero que nunca había replicado con éxito. Guió su F-22 junto a la aeronave. A través del cristal de la cabina, finalmente vislumbró al piloto. La máscara de oxígeno le cubría la mayor parte del rostro, pero los ojos. Esos ojos eran inconfundibles. Los mismos ojos de la fotografía, pegados a su corazón. El rostro que ella y sus compañeros pilotos habían ocultado deliberadamente, no por falta de respeto, sino por esperanza. Todas las unidades, llegó la voz de Renwick, ahora con un matiz de incredulidad. Despejen el espacio aéreo y proporcionen escolta. Nivel de autorización, medianoche. Señor, preguntó el teniente Kalewa, con evidente confusión. Azura respondió en su lugar, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Retírese, teniente. Eso no es un enemigo. Cambió a un canal privado, uno que no había usado en 3 años. Bienvenido a casa, comandante. El hangar seguro de Elundorf había sido despejado de todo el personal no esencial. Guardias armados formaron un perímetro mientras la misteriosa aeronave rodaba hasta detenerse, con el motor apagándose con un tono desconocido. Los oficiales militares se habían reunido a una velocidad sin precedentes. El coronel Renwick, los comandantes de la base y, sobre todo, la general Ceprine Blackwell, cuya sola presencia indicaba la gravedad del momento. A sus 64 años, la general había sobrevivido a suficientes tormentas políticas y conflictos en el campo de batalla como para hacer temblar a los oficiales de menor rango en su presencia. La cabina se abrió con un siseo hidráulico. Una figura emergió lentamente,
quitándose el casco para revelar un cabello corto y un rostro marcado por una cicatriz que no había estado allí 3 años antes. La comandante Elean Frost descendió por la escalerilla con una caja metálica esposada a la muñeca. Sus movimientos delataban el sufrimiento del viaje que la había mantenido alejada. El silencio dominó el hangar mientras se acercaba a los oficiales que la esperaban. La general Blackwell dio un paso al frente. 3 años de silencio de radio, comandante, dijo la general con expresión indescifrable. Te declararon muerta. Tenía que serlo, respondió Eloin, con la voz ronca por la falta de uso o quizás por algo más siniestro. Lo estaban vigilando todo. Levantó la caja esposada. Esto contiene pruebas de una conspiración dentro de nuestra propia comunidad de inteligencia. Hace 3 años, no me hundí en el mar de China Meridional. Me escondí para descubrir la verdad. Con la mano libre, sacó una llave y abrió la caja, revelando una unidad de datos especializada. Altos funcionarios que vendían rutas de vuelo clasificadas y protocolos de seguridad. Intentaron matarme cuando me topé con su operación. He pasado 3 años reuniendo pruebas e identificando a todos los involucrados. La general Blackwell tomó la unidad, examinándola brevemente antes de cruzarse con la mirada de Elos. Por un instante, el hangar permaneció en completo silencio, la tensión palpable mientras todos esperaban la respuesta de la general. Sin previo aviso, la general Blackwell levantó la mano derecha en un saludo formal. Comandante Frost. El gesto resonó por todo el hangar. Uno a uno, todos los oficiales presentes, incluyendo aquellos que habían dudado de ella, que habían creído la versión oficial de su fracaso y muerte, se pusieron firmes y saludaron. El coronel Renwick fue uno de los últimos. Su saludo fue acompañado de un gesto de respeto y quizás una disculpa silenciosa. Azura se acercó después de que las formalidades hubieran concluido. Sacó la fotografía de su traje de vuelo y se la ofreció. Nunca te reemplazamos, dijo simplemente, mostrándole a Eloin la imagen donde su rostro había sido ocultado deliberadamente. Sabíamos que volverías. Elo tocó la fotografía. Una extraña emoción cruzó su rostro. Mantuviste la fe. Nos enseñaste que la lealtad perdura más que el papeleo, respondió Azura. Incluso los certificados de defunción. En una sala de reuniones segura en las profundidades de la base aérea Elmenorf, la comandante Elean Frost permanecía de pie ante una proyección de imágenes satelitales. Su postura era rígida a pesar del agotamiento evidente en sus ojos. El maletín esposado había sido retirado, y su contenido ahora estaba protegido en sistemas de inteligencia militar con los protocolos de mayor seguridad. La operación Blackfish comenzó como una vigilancia rutinaria, explicó Elo al pequeño grupo de oficiales superiores. Mi equipo estaba rastreando patrones de navegación inusuales en el mar de China Meridional cuando interceptamos comunicaciones cifradas que no deberían haber existido. Señaló una serie de coordenadas que aparecieron en la pantalla. Estas rutas de vuelo clasificadas se estaban transmitiendo a destinatarios no autorizados. Cuando informé de la infracción al mando, me ordenaron que me retirara. El coronel Renwick se removió incómodo en su asiento. ¿Quién dio esa orden? El general Vernon Hall, respondió Eloin sin dudar. El mismo hombre que me declaró muerto en combate cuando mi avión desapareció del radar. Un murmullo recorrió a los oficiales reunidos. El general Hall se había retirado con todos los honores hacía 18 meses, con su reputación intachable. Necesitaba que todos creyeran que estaba muerta, continuó Eloin. Era la única manera de moverme con libertad, de seguir el rastro del dinero sin alertar a los implicados. 3 años de permanecer en la sombra, cambiando de identidad, reuniendo pruebas. La general Blackwell estudió los datos que se desplazaban por su tableta. Esto implica a 12 altos funcionarios de 3 ramas del servicio y 2 agencias de inteligencia. El daño a la seguridad nacional es incalculable y las pruebas irrefutables, añadió Elo. Números de cuenta, grabaciones de reuniones, huellas digitales, todo lo necesario para arrestos discretos y juicios secretos.
La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se apoderaban de ellos. Una conspiración de esta magnitud sacudiría los cimientos de la estructura de mando militar si se hiciera pública. ¿Cómo sobreviviste? Asura formuló la pregunta que la había estado quemando por dentro desde que reconoció esos ojos tras el cristal de la cabina. Se confirmó que tu avión fue destruido. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Eloin. Ese prototipo que acabas de escoltar, lo he estado desarrollando durante años bajo un programa de presupuesto negro. Cuando me di cuenta de que me estaban atacando, organicé mi propio derribo y me escapé. ¿Sola? Insistió Renwick. Tenía un contacto, admitió Eloin. La capitana Lermeret, de la División de Comunicaciones. Mantenía un canal seguro para la entrega de datos. Sin ella, no habría sobrevivido el primer mes. El general Blackwell asintió. La capitana Meret fue encontrada muerta en su apartamento hace 4 meses. Aparente suicidio. La expresión de Elo se endureció. No había nada evidente. Descubrieron su conexión conmigo y la eliminaron. Fue entonces cuando supe que tenía que acelerar mi cronograma y presentarme. La sesión informativa continuó durante horas, cada revelación más condenatoria que la anterior. Una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del mando militar, vendiendo no solo rutas de vuelo, sino también especificaciones de armas, vulnerabilidades de la red de defensa y calendarios de despliegue al mejor postor. Cuando la reunión finalmente terminó, Eloin se encontró sola con el coronel Renwick en. La sala de reuniones estaba vacía. La tensión entre ellos era palpable. Años de historia no contada flotaban en el aire. Tenías razón, dijo Renwick finalmente, rompiendo el silencio. Hace 3 años, cuando acudiste a mí con sospechas sobre irregularidades en los registros de comunicación, descarté tus preocupaciones. Seguiste el protocolo, respondió Eloin con tono neutral. Protocolo que casi te mata. Renwick se pasó una mano por la cara, de repente adoptando cada uno de sus 57 años. Debería haber escuchado. ¿Habría cambiado algo? Preguntó Elo. Tenían planes para cada escenario, incluyendo que me creyeras. Antes de que Renwick pudiera responder, Asura apareció en la puerta. Comandante, sus aposentos están listos. El equipo médico está listo para la evaluación. Elo asintió, recogiendo sus materiales. Continuaremos con esto mañana, coronel. Mientras seguía a Asura por los pasillos de la base, Eloan se empapó del entorno familiar que ahora le parecía extrañamente extraño. 3 años en el exilio la habían cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Tu antiguo equipo ha sido notificado de tu regreso, Asura. Dijeron mientras caminaban. Información clasificada, por supuesto, limitada a aquellos con la autorización correspondiente. ¿Cuántos quedaban? 4 de nosotros, respondió Asura. Yo, Kalewa, Taben y Kin. Los demás fueron reasignados después de que te declararan muerto. Llegaron a una puerta anodina al final de un ala segura. Asura introdujo un código y la puerta se abrió para revelar unas habitaciones modestas con servicios básicos. No es mucho, dijo Asura disculpándose. Es más de lo que he tenido en 3 años, respondió Elo, entrando. Examinó la habitación, comprobando instintivamente las líneas de visión y los puntos de salida, hábitos que la habían mantenido con vida mientras operaba en territorio hostil. Asura dudó en el umbral. ¿Puedo preguntar algo, comandante? Elo asintió. Cuando transmitió su indicativo hoy, ¿por qué esperó hasta el último segundo? 5 segundos más y habría disparado. Elo dejó las pocas pertenencias que llevaba. Necesitaba ver si la cadena de mando se había limpiado en mi ausencia. Si mi indicativo y mi código de autorización no se habían reconocido y respetado, me habría dicho que la corrupción era aún más profunda de lo que había descubierto. Arriesgaste tu vida en una prueba. Llevo 3 años arriesgándome la vida a diario, líder de escuadrón. Hoy no fue diferente.
Asura procesó esto y enderezó la postura. El equipo médico está listo cuando tú lo estés. Después, hay alguien más que quiere verte. La curiosidad se reflejó en el rostro de Eloin. ¿Quién? El almirante Rivier. Voló desde Washington en cuanto se enteró de tu regreso. Algo indescifrable cruzó por los ojos de Eloin. Nail está aquí. Llegó hace 20 minutos. Está con el general Blackwell ahora mismo, revisando tus pruebas. Tras un breve pero exhaustivo examen médico que reveló la magnitud de lo que el cuerpo de Eloin había soportado durante su exilio autoimpuesto, múltiples fracturas curadas y una colección de cicatrices que contaban historias que aún no estaba lista para compartir, recibió autorización para la reunión que determinaría la siguiente fase de la operación. La sala de conferencias estaba sellada, electrónica. Contramedidas que garantizaban que ninguna vigilancia, interna o externa, pudiera penetrar sus muros. El almirante Nail Rivier se puso de pie cuando Eloin entró. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba un raro momento de emoción. Comandante Frost, dijo anteriormente, aunque su voz transmitía una calidez que desmentía su trato profesional. Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos. Almirante, asintió Eloin. Tenían una historia compleja, anterior a su desaparición, mentor y protegido, colegas posteriores, y algo más que nunca se había definido por completo antes de que su misión se torciera. El general Blackwell observó el intercambio con interés antes de centrar la atención en el asunto en cuestión. Hemos revisado su evidencia, comandante. Se están implementando protocolos de arresto para todas las personas nombradas en sus archivos, de forma discreta y silenciosa. Y el general Hal Eloin preguntó, ya está detenido, confirmó el almirante Rivier, recogido en su refugio de montaña hace 2 horas. Está retenido en una instalación segura bajo protocolos de contrainteligencia. Elo asimiló esto, con una expresión cuidadosamente neutral a pesar del peso que se le quitaba. Hombros. 3 años de aislamiento y vigilancia, siempre vigilando por encima del hombro, siempre un paso por delante de quienes querían silenciarla permanentemente, habían culminado en este momento. Aún queda la cuestión de la participación extranjera, dijo, centrándose en la misión más que en la victoria personal. Los compradores eran diversos, pero los patrones sugieren un esfuerzo coordinado de múltiples servicios de inteligencia hostiles. El almirante Rivier asintió. Esa es la segunda fase de la operación y la razón por la que estoy aquí. Miró al general Blackwell, quien asintió levemente en señal de aprobación. Queremos que lidere el esfuerzo de contrainteligencia, comandante. Ya ha hecho el trabajo preliminar. Conoce a los jugadores mejor que nadie. Elo no se esperaba esto. Había anticipado un informe, una posible reasignación o incluso una jubilación anticipada dada la sensibilidad de lo que había descubierto. No un ascenso. Con todo respeto, almirante, he estado operando fuera de la cadena de mando durante 3 años. Mis métodos no se considerarían ortodoxos. Los métodos ortodoxos no descubrieron esta conspiración. El general Blackwell señaló, los métodos ortodoxos te declararon muerto y permitieron que los traidores siguieran vendiendo nuestros secretos. Un golpe en la puerta los interrumpió. Tras la verificación de seguridad, Asura entró con un archivo sellado con las marcas de mayor clasificación. El análisis preliminar de la aeronave, señor, informó, entregando el archivo al almirante Rivier, los hallazgos del equipo de ingeniería. Rivier revisó los documentos, arqueando ligeramente las cejas. Ha estado ocupado, comandante. Esta tecnología está al menos una década por delante de nuestras capacidades de despliegue actuales. La necesidad genera innovación, respondió Eloin simplemente. Cuando no se puede confiar en los canales estándar, se crean nuevos, cerró el almirante. Con más razón aún debe liderar esta operación. Ya ha demostrado un ingenio excepcional en condiciones imposibles. Elo miró alternativamente al almirante y al general, luego a Asura, que permanecía firme cerca. Después de 3 años operando sola,
La perspectiva de volver a comandar un equipo, de trabajar dentro del sistema que había luchado por proteger a pesar de sus defectos, le resultaba a la vez extraña y familiar. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Pasaron 6 meses en una operación cuidadosamente orquestada que desmanteló sistemáticamente la red que Elo había descubierto. Cada arresto se realizó con precisión quirúrgica. Los sospechosos fueron detenidos simultáneamente para evitar que las señales de alerta llegaran a sus cómplices. Las declaraciones públicas citaron reasignaciones rutinarias o jubilaciones repentinas, la verdad oculta tras niveles de clasificación a los que pocos podían acceder. En una instalación segura bajo el Pentágono, Eloan se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba las conexiones que su equipo había mapeado entre comerciantes nacionales y compradores internacionales. Líneas rojas trazaban el flujo de información. Líneas azules seguían las transferencias de dinero, formando una intrincada red que abarcaba continentes. La pieza final, dijo, destacando un nodo que pulsaba en el borde de la red. El agente con nombre en clave Kingfisher, el intermediario que conectaba a nuestra gente con inteligencia extranjera. El almirante Riviere estudió la pantalla con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Tenemos confirmación de identidad? Reconocimiento facial de vigilancia en Zúrich. Datos biométricos de la reunión de Estambul. Elo amplió una imagen que revelaba a un hombre distinguido de unos 60 años, de cabello canoso e impecablemente vestido. Exagente de la NSA. Arlon Basasura, retirado hace 8 años y ahora segundo al mando de Eloin, añadió, tiene previsto asistir a una conferencia de seguridad privada en Ginebra la semana que viene. Es nuestra mejor oportunidad para una extracción limpia. El almirante asintió. Planifiquen la operación. Recursos completos, su discreción sobre la composición del equipo. Señor, reconoció el Eyuin, ya seleccionando mentalmente a los operativos que necesitaría. Durante los últimos meses, había reunido un equipo de especialistas que había examinado personalmente, individuos cuya lealtad era a la patria más que al ascenso profesional. Fue una lección duramente aprendida durante sus años de exilio. La confianza se ganaba, no se confería por rango o posición. Tras la partida del almirante, Asura se quedó, revisando los parámetros operativos en su tableta. Comandante, hay algo más que debería ver. Transfirió un archivo a la pantalla principal. Las transcripciones del interrogatorio del general Hall. Elo examinó el documento, con el rostro ensombrecido. Sigue negando tener conocimiento directo del atentado contra mi vida. Pero admite haber dado la orden de no intervención cuando usted informó de la brecha de seguridad, señaló Asura. Afirma que seguía instrucciones de arriba. Conveniente, murmuró Eloin. Sobre todo porque el mencionado murió de un derrame cerebral hace 2 años y no puede confirmarlo ni negarlo. Asura dudó antes de hacer la pregunta que había persistido desde el regreso de Eloin. ¿Alguna vez te arrepientes? De ocultarte en lugar de intentar luchar dentro del sistema. Elo consideró la pregunta. Su mirada se desvió hacia el montón de nombres que habían acumulado. Funcionarios de múltiples agencias que habían traicionado sus juramentos por dinero. El sistema estaba comprometido. Luchar dentro de él habría sido como luchar con las manos atadas contra oponentes que controlaban las reglas. Se giró para mirar a su exalumna. A veces, la única forma de salvar algo es salir de él para verlo con claridad desde la distancia. Los preparativos para la operación de Ginebra consumieron la semana siguiente. Elo revisó personalmente cada detalle, desde las rutas de extracción hasta los planes de contingencia para múltiples escenarios. El objetivo era muy valioso, no solo por la información que podía proporcionar sobre los elementos restantes de la red, sino como la prueba final necesaria para los tribunales a puerta cerrada que impartirían justicia sin comprometer la seguridad nacional. La noche antes de partir, Eloin se encontró en la sala de reuniones vacía, revisando el cronograma de la operación por última vez. El sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. El almirante Riviere entró con 2 tazas de café.
Pensé que podrías necesitar esto, dijo, colocando uno delante de ella. Llevas 18 horas seguidas en esto. Viejas costumbres, respondió Eloin, aceptando el café con un gesto de agradecimiento. En el campo, la minuciosidad me mantuvo con vida. La almirante se sentó frente a ella. En los meses transcurridos desde su regreso, sus interacciones habían sido estrictamente profesionales, dejando cuidadosamente de lado el peso de su pasado compartido en favor de la misión. Pero esta noche, con la operación a horas de su ejecución, algo en el aire entre ellos cambió. Las fechas del tribunal están fijadas, dijo Rivière tras un momento. Una vez que Vas esté asegurado, podemos avanzar con la fase final. Él lo asintió. Y luego reconstruiremos, respondió. Nuevos protocolos, cadenas de mando reestructuradas, mejor monitorización interna. Los sistemas pueden ser burlados, observó Eloin. Por las mismas personas encargadas de mantenerlos, por eso el factor humano importa más, replicó Rivière. Gente como tú que recuerda porque lucha más allá del ascenso profesional o la influencia política. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Eloin. Eso suena sospechosamente a el discurso que diste en la graduación de la academia hace 15 años. Lo decía en serio entonces, dijo Rivière, sosteniéndole la mirada. Lo digo en serio ahora. La integridad no se puede sistematizar. Hay que vivirla. El momento se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Eloin volvió su atención al informe de la misión. Despegamos a las 5. Recibirá actualizaciones de canal seguro cada 12 horas. El almirante reconoció el cambio de regreso al territorio profesional y lo respetó. Buena casa, comandante. La operación de Ginebra procedió con la precisión que se había convertido en el sello distintivo de Eloin. Arlon Bass fue sacado de su suite de hotel sin incidentes. La conferencia de seguridad continuó sin saber que uno de sus distinguidos asistentes había sido reemplazado por un operativo de complexión y rasgos similares, asegurando que su ausencia no se notaría durante al menos 24 horas. En una instalación segura a las afueras de Bern, Bass se sentó frente a Eloin en una sala de interrogatorio diseñada para la comodidad en lugar de la intimidación. Su sorpresa inicial al verla confirmó lo que ella sospechaba desde hacía tiempo. Él había estado directamente involucrado en el atentado contra su vida. Deberías estar muerta, dijo, su voz refinada delataba solo una leve sorpresa en lugar del miedo que ella podría haber esperado. Mucha gente debería ser lo que no es, respondió Eloin con serenidad. Leal, por ejemplo. Bass sonrió levemente. La lealtad es relativa, comandante. Serví a mi país durante 30 años antes de jubilarme. Lo que hice después fueron simplemente negocios. Vender rutas de vuelo que causaron la muerte de pilotos no es negocio, replicó Eloc. Es traición. ¿Qué pensamiento tan blanco o negro?, suspiró Bass. El mundo opera en tonos de gris. Siempre lo ha hecho. Elo se inclinó hacia adelante. No te traje a debates filosóficos. Quiero los nodos de red restantes, los que mantuviste fuera de los canales electrónicos, nombres, protocolos de contacto, puntos de entrega. ¿Y por qué iba a proporcionarte eso? Porque, al contrario de lo que crees, te ofrezco una opción. Él lo dijo, coopera y te enfrentarás a un tribunal a puerta cerrada con la posibilidad de una sentencia reducida. Si te niegas, serás públicamente juzgados por traición con todas las pruebas reunidas. La confianza de Bass flaqueó levemente. Estás fanfarroneando. Nunca permitirían un juicio público. Demasiados secretos quedarían expuestos. Hazme una prueba, sugirió Eloan con calma. Mira lo que pasa cuando subestimas a alguien a quien ya no pudiste matar una vez. El interrogatorio continuó durante horas, una cuidadosa combinación de presión y paciencia. Para cuando Elean emergió, tenía lo que necesitaba, las últimas piezas que completarían el rompecabezas que había pasado 3 años armando.
El vuelo de regreso a Washington no solo llevaba un activo de gran valor, sino la culminación de una operación que había consumido la vida de Eloy. Mientras el transporte militar volaba a gran altitud, encontró un momento de tranquila reflexión en la parte trasera del avión. Azura se unió a ella, tomando asiento frente a ella. Misión cumplida, comandante. Esta fase, corrigió Eloy. Aún quedan los tribunales, la sentencia, la reestructuración. Pero lo lograste, insistió Azura. Regresaste de entre los muertos y derribaste toda una red que creía eran intocables. Elo miró por la pequeña ventana las nubes que se extendían abajo. No estaba sola. Un mes después, en una ceremonia a la que asistieron solo aquellos con las más altas autorizaciones de seguridad, la comandante Eloan Frost recibió una medalla que oficialmente no existía. La conspiración que había descubierto había sido neutralizada. Los perpetradores condenados en procedimientos clasificados que nunca llegarían a los registros públicos. Al ponerse de pie para dirigirse a la pequeña reunión, no a políticos ni a la prensa, sino a los pilotos y operadores que habían seguido creyendo en ella, Eloy parecía más ella misma de nuevo, aunque las experiencias de los últimos 3 años habían dejado marcas permanentes, tanto visibles como invisibles. Hace 3 años, tomé una decisión que me separó de todo lo que conocía, comenzó. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque a veces el camino más difícil es el único correcto. Miró los rostros que tenía delante, las personas que habían seguido adelante en su ausencia, que habían protegido su memoria cuando otros la habrían empañado. La integridad no se mide por lo que haces cuando todos te miran, continuó, quitándose el metal de la cabeza. Uniforme. Es lo que se hace cuando nadie lo hace. Con movimientos deliberados, se acercó a Azora y prendió el metal en el uniforme de su antiguo alumno. La próxima generación necesita saberlo. Al concluir la ceremonia, el pequeño grupo salió al aeródromo. Sobre ellos, los aviones de combate pasaban zumbando en perfecta formación con un hueco notable. La formación del hombre desaparecido, una vez realizada en memoria de Eloy, ahora honraba a los caídos, revelando la verdad que ella había traído a casa. Elo y Azora permanecieron uno al lado del otro, observando cómo la aeronave desaparecía en la distancia. ¿Y ahora qué, comandante?, preguntó Azora. La mirada de Eloy permaneció fija en el horizonte. Ahora seguimos volando. Siempre hay alguien que proteja los límites. Sobre ellos, el cielo se extendía infinitamente azul. El mismo cielo que la había presenciado regresar. El mismo cielo que velaría por todo lo que viniera.